Claro que es posible si vamos unidos, si empezamos a trabajar juntos y si buscamos los votos en los 335 municipios de Venezuela, en los 23 estados, en cada barrio y en cada caserío, la Fuerza Democrática y tienen con qué hacerse de la mayoría en la Asamblea Nacional para desde allí empezar a desmontar el socialismo del siglo XXI. Ana Mercedes, se hacía un recuento, lo hacía perfectamente bien Gustavo, hablaba 2005, después 2010, 65 curules, habla de la votación, la última votación entre Capriles y Maduro, poco más de 230.000 votos. Allá había un mensaje claro que mucha gente vio, inclusive la comunidad internacional. Mira, ¿es desperdiciar esa oportunidad? No, fíjate una cosa que lo que pasa, yo te puedo hablar de lo que pasó en el 2005 y 2010, pero a mí me parece y muy importante explicar cómo se le puede dar validez a unos resultados, los últimos resultados del 2013, cuando se hizo un compromiso internacional de hacer una auditoría integral con los votos, las captahuellas, las papeletas y las actas. Si esa auditoría integral se hubiese hecho como se suponía que se iba a hacer, no estuviéramos en esta situación porque hubiéramos podido demostrar inequívocamente el fraude electoral. A mí cuando estos voceros me dicen que ahora sí, que vamos a poder, mira, en el año 2005 la ley del Tribunal Supremo de Justicia fue modificada antes de las elecciones parlamentarias y no tenían la mayoría, porque este régimen ha hecho con la Constitución lo que les ha dado la gana. En el año 2010, en franca violación a la Constitución, ellos cambiaron los circuitos electorales y nos dieron una, vamos a decir, una imagen de película. Tuvimos más votos, pero tuvimos menos diputados. Entonces, ¿de qué oportunidad me está hablando el señor Azócar si los votos, el registro, las autoridades, todo está manejado por el régimen? ¿De qué me está hablando? Está hablando de un proceso electoral donde le damos un mensaje equivocado al mundo. Sí, en Venezuela hay democracia. No, en Venezuela no hay separación de poder. Yo quisiera decir y quisiera que en algún momento se fuera una delegación internacional a Venezuela y nosotros, los venezolanos, demostrarle cómo el registro electoral tiene 5 millones de electores que no existen, que son los que utiliza el régimen para manejar sus ganancias como mejor le parezca. El día que nosotros como venezolanos podamos demostrar dentro y fuera que lo que hay en Venezuela es una gran farsa electoral, hasta ahí va a llegar el régimen de Nicolás Maduro. Mientras nosotros sigamos disfrazando de gobierno democrático a Nicolás, lo vamos a tener en el poder. ¿Y cómo hacemos ese cambio? Hay cómo hacerlo. ¿Cómo? ¿Sabes que necesitamos la Comisión Internacional en Venezuela y que nos garantice? Yo voy a ir a Venezuela, yo lo puedo demostrar y tenemos equipo para hacerlo en Venezuela, pero con este régimen, para que en lo que uno piense... ¿Pero cómo cambiamos el régimen? ¿Cómo se cambia el régimen? Demostrando la ilegitimidad del régimen. Así se cambia un... No, así no se cambia el régimen. Así se demuestra lo que todos estamos diciendo, que las elecciones son fraudulentas, pero hay que ganarlas. Ahora, pero dime tú, ¿cómo se mantiene un régimen si se demuestra que lo que está es por fraude? No, las elecciones son fraudulentas, pero hay que cambiar al régimen por elecciones. Un momentico, hay que cambiar el régimen. Las elecciones son otra oportunidad que hay que cumplir. Las elecciones en democracia, pero no elecciones manipuladas donde damos un mensaje equivocado. Un momentico, una cosa no va con la otra. Nosotros estamos tratando de manejar dos cosas completamente distintas. Las elecciones son fraudulentas y son completamente contrarias al Estado de Derecho, de la manera como se hacen en Venezuela. Me lo estás diciendo, te lo estoy diciendo, pero esas mismas elecciones fraudulentas y no adaptadas al Estado de Derecho tienen en el gobierno, tienen como presidente... Se cumplieron en Chile y se logró sacar al gobierno. Ok, perfecto que me hayas nombrado... Se cumplieron en Polonia y se logró sacar al gobierno. Perfecto que me hayas nombrado el caso chileno, porque en el caso chileno no hubo una oposición alcahueta que permitió que se cambiaran los circuitos. ¿Cómo vas a decir que hay una oposición alcahueta si todo lo que está pasando también es fruto de que la oposición se ha movido? Discúlpame. Si nosotros si lo hemos dicho miles de veces, hay fraude electoral. Y la oposición lo dice. No, óyeme, ¿qué ha hecho la oposición para pelear por la limpieza del registro electoral?
No han hecho Todos los días hacen una participación. Señor, no, es falso. No han hecho absolutamente nada para limpiar el registro electoral. ¿Cuántas denuncias hay de muertos votando? De migraciones de un lado para otro. Pero, de personas... Guillermo, imagínate tú que nosotros tenemos millones de electores, que cuando tú los revisas, nunca trabajaron. O sea, tienen 50 años, según la cédula, según la fecha de nacimiento, pero no trabajaron en su vida, no estudiaron nunca. O sea, no tienen absolutamente récord de nada. ¿Cómo tú explicas que Nicolás Maduro, teniendo 30 puntos en las encuestas por encima de Capriles, un mes antes de las elecciones, gana por 1,49%? Pero tú me estás hablando de encuestas, ¿dónde? ¿Dentro de Venezuela? No, encuestas en Marte, claro que son en Venezuela. No, ¿quiénes dominan las encuestas en Venezuela? Es que, perdóname, no, en Venezuela hay encuestadores de todo tipo. Ubícate. No, yo me ubico, yo estoy ubicadísimo. Estamos en un régimen dictatorial. Yo no estoy diciendo donde que no estemos en un gobierno irregular, dictatorial, como tú quieras llamarlo. Estoy diciendo que las elecciones son otra oportunidad y tenemos que usarla. ¿Otra oportunidad de qué? ¿De legitimar el régimen? No, de salir del régimen. No se puede salir de esa forma. Este gobierno no necesita elecciones para legitimarse. ¿Cómo que no? Perdóname, ¿cuál es la excusa de UNASUR para decir hay que apoyar al presidente Nicolás Maduro? Porque se supone que ha ganado unas elecciones. La excusa de UNASUR, que es una asociación que creó el presidente Chávez, que hace 6 años estaba diciendo que mi candidato era Obama, y ahora llega este señor y dice que este señor hay que acabar con él porque es la imagen del demonio. Ese es el problema. Si me permiten, voy a Venezuela. Quiero darle oportunidad a Zócar, que debe estar pacientemente escuchando el debate entre ustedes dos. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias, Félix Guillermo. Mira, hay que decirle con mucho respeto a Ana Mercedes lo siguiente. Ana Mercedes, las fuerzas democráticas ganaron recientemente 70 alcaldías en las últimas elecciones en Venezuela, entre ellas la alcaldía de San Cristóbal, que se ganó 2 veces, primero con Daniel Ceballos, que está preso en Ramo Verde, y luego con la esposa de Daniel Ceballos, que es Patricia Gutiérrez. Pudimos haber ganado 60 alcaldías más. No las ganamos, no por culpa del CNE, no por culpa de Tibisay Lucena, sino porque la oposición estaba dividida en esos 60 municipios donde los votos de oposición fueron mucho más que los votos que sacó el oficialismo. Sería importante también, Ana Mercedes, que te preguntaras si nosotros perdimos, por ejemplo, la gobernación de Táchira, la gobernación de Zulia, la gobernación de Nueva Esparta o la gobernación de Carabobo, producto de un fraude o fue producto de los malos gobiernos que lamentablemente tuvimos por parte de personeros de la oposición. Y sería importante también que te preguntaras si lo que necesitamos hacer en este momento es aprovechar justamente el enorme descontento que hay en Venezuela, con un presidente que tiene menos del 20% de aceptación, con 72% de los venezolanos descontentos, molestos por la inseguridad, el desabastecimiento y por todos los problemas económicos que hay actualmente en Venezuela. Deberíamos nosotros preocuparnos por ver cómo captamos a ese 72% y convertimos ese 72% en votos. El problema de la fuerza democrática es que no hemos sabido convertir el descontento en votos. Y eso es lo que tenemos que hacer en este año 2015. Transformar el enorme descontento que hay en Venezuela y que ronda más del 70% en votos en estas elecciones parlamentarias para poder tomar la mayoría en la Asamblea Nacional y desde esa mayoría en la Asamblea Nacional construir el país que todos queremos. A ver, Ana Mercedes, te va a contestar. Ana Mercedes, el tema del cómo se traduce de ese descontento en votos fundamental. Te pido que lo dejamos ahí, tengo que ir a una pausa. Okay. Tengo que ir a una pausa y voy con tu respuesta. Quédese con nosotros. Tú ganas, pierdes. Que ganamos alcaldía. La ley de las comunas estaba lista, está lista. En el momento que el régimen quiera acabar con las alcaldías que tenga la oposición, ¿para qué necesita las elecciones? Para legitimarse, para que la gente reconozca a Nicolás Maduro como presidente, para que la gente en el exterior hable de Nicolás Maduro
como el presidente de Venezuela. El día que la oposición y la resistencia se pongan de acuerdo en que estamos en un régimen dictatorial, que no tenemos separación de poderes, que el presidente es usurpador, en ese momento cambiarán las cosas. Yo no estoy diciendo que no tengas razón en esas cosas. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes excluir el proceso electoral de eso, por una razón sencilla. Ninguna organización, ninguna situación en una sociedad unifica más que un voto. Ninguna. Y el problema, uno de los graves problemas del país, quizá el más grave, es que tenemos una división perversísima, grandísima, que es la gran labor histórica de Hugo Chávez. Eso perfecto, eso es buenísimo. ¿Sabes por qué? La única manera de revertirlo es a través del voto y la participación política de la gente. Óyeme, infeliz declaración de Teodoro Pekov. El fraude electoral es una leyenda urbana. Desde el año 2004, desde el año 2004. El problema no es que sea una leyenda urbana, el problema es que la única manera de desvirtuar el fraude es con una participación masiva. No, la única manera es diciendo, señores, aquí hay unas captahuellas que intimidan, aquí hay unas máquinas bidireccionales que llevan y traen votos, aquí hay un grep inflado, aquí hay, te voy a decir una cosa, Guillermo, 540 centros de votación, que ni Mandrake el mago es testigo de mesa ahí. Hay una carta que se le mandó a Enrique Capriles en el 2012 con fotos de los centros de votación. Se les explicaba dónde estaban ubicados. Están en Apure, en Barinas, en sitios... 540 votos no representan ni el 15%. 540 centros de votación representan... Pero los centros son de una mesa o dos. No, óyeme. No representan ni el 15% del padrón electoral. Esos 540 centros de votación representan 500,000 de votos porque anexo... 500,000 de votos no es menos del 10%, del 5%. ¿Por cuánto dicen ustedes que le ganó Nicolás? 231 votos. 200 y tanto no es menos que 500,000, o es que yo no sé sumar y restar. Pero el problema es, o sea, hay 500,000 votos que se manejan que nadie entra ahí. La única manera que tú consigues una participación masiva es llamando a todo el mundo a votar. La única manera de conseguir una participación masiva es que realmente haya un proceso electoral confiable, transparente y auténtico, y la única público, manera no de manejado lograr por eso Tinsa y es con Lucena. la participación de todo el pueblo venezolano, no manejado antes, por durante y después del proceso electoral. No manejado con Tinsa y Lucena o sin Tinsa y Lucena. Es con la participación del pueblo venezolano, parado en la mesa, fajado arreglando los votos, con los 540 centros y todo. Esa es la parte del problema, que uno tiene que hacer eso. Es que fíjate, y en esta oportunidad que tú tienes 20%, solo el 20% de popularidad, ahora no vamos a votar si hay elecciones, que no sabemos si hay elecciones de paso. Perdóname, las va a haber porque eso es lo que legitima al régimen. Es que ese régimen no necesita ningún tipo de legitimación. Las necesita para el reconocimiento internacional. Voy de nuevo a Venezuela. Gustavo Azócar, que está de nuevo escuchando pues este debate. Hay una pregunta que quiero hacerte, Gustavo. Yo había conversado en un programa anterior con Ana Mercedes sobre el tema y ella me dio su punto de vista, el mismo que está dando aquí en el estudio. Después de eso hice diversas entrevistas. Estuvo conmigo el alcalde Escarano, estuvo el comisario Luquese, Salvatore Luquese, habían salido los dos de la cárcel de Ramo Verde y estuvieron ahí sentados donde está Ana en este momento en distintos programas. Yo les hice a los dos la pregunta y me llamó la atención lo siguiente. Ellos los dos dicen que sí, que hay que participar y que hay que ser parte de la votación. Ahora, cuando yo les preguntaba, nunca mencionó el nombre de Ana Mercedes, pero la tenía ella en mente, que fue la que en un principio me habla de ese no. Ellos me dicen, esos venezolanos que dicen no son venezolanos que no están en el país, no están en Venezuela, son de aquí, de Miami. ¿Hay una diferencia de cómo piensa el venezolano de allá al de aquí? Mira, evidentemente pareciera, por lo menos en algunos venezolanos que viven en Miami, tener diferencias con venezolanos que vivimos acá en Venezuela, por ejemplo. Y quizás el caso de Ana Mercedes es uno de esos tantos casos de venezolanos que viven en Miami que piensan que no debemos participar en estas elecciones. Pero la misma Ana Mercedes se respondía hace un momento cuando ella decía que las elecciones parlamentarias van este año. Ese proceso electoral se va a hacer este año. Se hará en septiembre, a lo mejor en octubre, o en noviembre, o en diciembre, pero se van a realizar este año las elecciones parlamentarias y el Consejo Nacional Electoral va a tener
cuanto antes. Así te lo voy Vamos a terminar decir. que Gustavo termine su idea. Por favor, Gustavo, adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, si no participamos, como lo plantea Ana Mercedes, esperando que Tibisay Lucena se vaya o esperando que lleguen los marines norteamericanos y nos salven de esta crisis que tenemos acá en Venezuela, si no participamos en esas elecciones, le vamos a entregar por segunda ocasión la totalidad de la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro para que haga lo que le dé la gana y termine de acabar con lo poquito que queda de Venezuela. Ahora, si participamos, como yo creo que hay que participar, y como Escarano, Luchese y muchos políticos desean que participemos, podemos tener la oportunidad, y los números lo dicen, de ganar la mayoría de la Asamblea Nacional. Lo que no podemos es perder tiempo en pajaritos preñados, en golpes de Estado, en magnicidio y en salidas fuera de la Constitución, que está demostrado que no tienen ningún asidero y ningún respaldo dentro de la población venezolana, y concentrar todos nuestros esfuerzos para ir a esas elecciones unidos con una plataforma unitaria a ganar esa Asamblea Nacional, a conquistar el 72% de los venezolanos que no quiere a Nicolás Maduro y que sabe que el país está a borde del precipicio por culpa de Nicolás Maduro. Con ese 72% no hay captahuellas que valga, no hay Lucena que valga, y las fuerzas democráticas pueden ganar la mayoría de la Asamblea Nacional y desde ahí iniciar el proceso de recuperación de la democracia venezolana. Termino acá, Gustavo, en el estudio. 1 minuto para cada uno. José, adelante. Yo creo que hay que participar. Creo que hay que lograr por lo menos 83 diputados, que es la mayoría simple. Hay que lograr la mayoría más grande posible, quizá más. Yo invito a la doctora Díaz a un debate popular en cualquier sitio que pudiera estar organizando la gente de BEPEX para que discutamos nosotros sobre esta situación. Yo creo en la participación, en todo tipo de participación, y creo que la gente tiene que hacer esa participación. Si nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que el 72% de los venezolanos rechaza este gobierno y que ese 72% de los venezolanos se puede unificar dentro de un proceso donde todos los venezolanos logremos un cambio necesario, tenemos que hacerlo. Y ese proceso debe ser el proceso electoral. Te tomo, José, la palabra y además nos ponemos aquí como programa a disposición de todos ustedes para que puedan debatir ideas y llegar pues a esa unidad, ¿no?, entre todos los venezolanos. En mi minuto, sí. Yo lo que quiero dejar claro, yo no hablo de abstención, yo no hablo de no participar. No elección. Yo hablo de que no deben haber procesos electorales en Venezuela mientras estos procesos electorales no sean auténticos, libres, confiables, públicos, como son los procesos electorales que se realizan. Pero como te decía José antes, mientras eso ocurre, entonces, ¿qué se hace? Perdóname. La gente en la calle protestando, porque si no vamos a pasar más tiempo. Y la mejor manera de protestar no es la campaña. No, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué campaña? De que tú tienes un país que puede cambiar. Vuelvo y te repito, mi amor, todos los votos, todo lo tiene controlado el régimen, por Dios. No, hombre, eso es parte de la mitología. Mira, también. hay una cosa, solamente hay 2 políticos que yo me quito el sombrero que dentro de Venezuela hablaron de fraude electoral. Alejandro Peña Esclusa y Osvaldo Álvarez Paz. Los 2 estuvieron presos y los 2 están callados ahorita. De resto, el político que dentro de Venezuela hable de fraude electoral y hable de la imposibilidad de ir a elecciones en esas circunstancias, va preso. Esa es la razón por la que los políticos dentro de Venezuela no hablan de fraude electoral y hablan de este tipo de Gracias, Ana, por haber estado aquí en el programa. José, de nuevo, la invitación. El programa puede servir, por supuesto, de vehículo, ¿no?, para todas estas discusiones y ver si se llega a un acuerdo. Gustavo Zócar, un saludo, un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias, Gustavo.